¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí he estado viendo la entrevista que le habéis hecho al onubense Cera. Sí, Claro, sí. eso te iba a comentar, que a Coalición tú lo conocerás de primera mano, de allí de Huelva, jugó en el Recre esas 2 temporadas con esa pandemia, esa reestructuración de categorías en la federación, un tanto extraño, Sí. que causó Y la verdad bastante. es que tuvo muy mala suerte porque coincidió en el peor momento de la historia del decano. O sea que el pobre fue de los más destacados. Como él ha dicho, él y Quiles, que estaban en el Deportivo metiendo goles, tenía un equipo más o menos decente, pero la verdad es que tuvieron muy mala suerte y bueno, la peor temporada, 2 descensos y nos estamos intentando recuperar de eso todavía. Pero sí, fue de los mejores, era en ese tiempo. Eso también llevó a una parte positiva. De hecho, yo fui un par de veces el año pasado al Nuevo Colombino. Este año también. Este año también he ido al de Copa contra el Urgo. Y el año pasado yo vi sobre todo un ambiente de positivismo y de creer de volver a creer, ¿no? En que se podía avanzar y con ese ascenso tan rápido de nueva segunda federación, que esas cosas, tú lo sabrás mejor que ninguno, Juanma, por tantos años que llevarás viendo fútbol, esas cosas no son para nada fáciles. Descender y del tirón volverte a meter en la bola de ascenso es muy complicado, ¿no? Mira, es que aquí la afición de Huelva es impresionante. Lo que ocurre en esta ciudad y en esta provincia con el decano parece un poquito chauvinista, pero es que no sucede en muchos sitios de España. El Recre, después del doble descenso, en esa época, cuando estaba Cera, que hablamos, tenía 7.500 socios que no podían entrar, 7.500 socios, una ciudad como Huelva de 140.000 habitantes. En la segunda B, que ya es bastante, bueno, pues después del doble descenso, en el peor momento deportivo de la historia del decano, se consiguieron 9.400 socios. Este año, y como tú dices, un ambiente espectacular. Y este año se han sobrepasado los 10.000 en lo que es la antigua tercera división, la cuarta categoría del fútbol español. Repito, 10.000 abonados en una ciudad de 140.000. O sea, haciendo la proporción y hasta dónde está el equipo es impresionante. Claro, Y es uno una muestra todavía. más de lo que, claro, lo que supone el Recreativo para Huelva y para su provincia, que ya lo ha salvado de la muerte hace 4 o 5 años con una campaña de salvación que parecía imposible que se salvara de la desaparición. Y entre todos lo salvamos con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, pero se salvó. Y bueno, el año pasado estaba obligado a ascender, se subió con un buen ambiente en la grada, la gente era espectacular, todos los desplazamientos, 500.000 personas allá donde fuera, y este año vamos por el mismo camino, ¿no? Ha costado un poquito más arrancar, pero bueno, el objetivo, por supuesto, sigue siendo subir y hay que llegar al fútbol profesional cuanto antes porque la afición y la historia de este club lo merece. Juanma, la afición está volviendo a creer, ¿no? En el decano, está volviendo a creer en este recreativo de Huelva después de tantos años que yo creo que pesaron, ¿no? Para un equipo que estuvo tantos años en el fútbol profesional, en el principio del siglo XXI, que vio un recreativo Huelva en Copa del Rey, ver esa vorágine de segunda B, yo creo que la gente empezó a dejar de creer en el recreativo de Huelva y empezó a mirar más fuera de la provincia y cuando la situación más surgía, cuando el decano necesitaba más que nunca a la afición de Huelva, yo creo que fue la propia afición, ¿no? La que Tiro del carro, claro, ¿no? volvió a tirar del carro, como tú dices, a sentar la cabeza y decir, lo prioritario es sacar al Recre de aquí y devolverlo otra vez al fútbol profesional, lo que estabas comentando. En líneas generales, ¿cómo estás viendo la temporada? Porque es verdad que fue un inicio un poco dubitativo, con mucha sorpresa, como el Mar Menor, que estuvimos la semana pasada con Dani Aquino, o con el Antequera, pero parece que el Recre está empezando ahora a tener un poquito más de pie fuerte, ¿no? Sí, bueno, una apreciación que te voy a hacer sobre lo que has dicho antes. El Recre nunca, la gente de Huelva, la gente del decano, es evidente que hay aficionados que miran para todos los sitios, los grandes, los más pequeños, los más fuertes. Y, bueno, un equipo, voy a decir pequeño, porque con 10.000 abonados en tercera es No, no, imposible que sea Hombre, para pequeño nada. el decano del fútbol de español, pequeño pero nada, sí que vaya. es humilde. Es que es humilde. Lo que echó a la gente para atrás fue los dirigentes. Uno estuvo a punto de hacernos desaparecer y después pues el juego deportivo, pero que como dices, en el momento en el que más se ha necesitado, en el peor momento de la historia, los que han dado un paso adelante y los que han salvado este club han sido sus aficionados y la gente de Huelva y el pueblo de Huelva. Dicho esto, tienes toda la razón, el Recre, después del ascenso del año pasado, pues bueno, la misma exigencia, por supuesto, subir. Sabemos que este año va a ser mucho más difícil subir como primero, el año pasado, que también costó lo suyo, no nos regaló nadie nada. Totalmente. Parecía más sencillo y así fue,
un buen colchón de puntos ante un gran Utrera que lo puso todo el año muy difícil. Y este año empezó muy irregular, concediendo muchos goles atrás, y hasta que el equipo no se ha sentado en la zona defensiva con un esquema ya muy claro, pues no ha recuperado, ¿no? Por fondo el día del Antequera, líder, no lo es por casualidad, y a partir de ahí, pues bueno, el Recre ha decidido cerrar la portería en los últimos 5 partidos. Me parece que ha solo recibido un gol, ha marcado muy poco, pero lo ha rentabilizado. Lo que sí tiene un problema el Recre con el gol y con los jugadores que tienen que marcar goles. Porque es que hoy hemos recibido la noticia que se ha lesionado Dopi, que era el estandarte, tenía 4 goles, estaba siendo el mejor arriba con diferencia. Juan, lesionado de larga duración, que es lo grave, claro. Juan Delgado, que fue uno de los mejores el año pasado, delantero, desde el principio sin contar. Solo le queda Pablo Caballero arriba. Ya tuvimos la lesión de Víctor Molillo, que es un jugadorazo, un extremo espectacular, zurdo, que en el San Roque lo hizo espectacular el año pasado y estaba llamado a ser de los mejores este año. En pretemporada fue a mí particularmente el que más me gustó, y también otra lesión grave. O sea que el Recre tiene que ir al mercado de invierno sí o sí, a fichar a varios buenos para seguir peleando arriba y bueno, no perder bomba de la Antequera o decías, decías antes que de la segunda federación, que era esa antigua tercera división. A mí personalmente me recuerda más a una segunda vez de entonces. Es verdad que lo que orden y escalones sí corresponde a esa tercera división, pero yo creo que estamos viendo, también es cierto que el grupo más complicado de los 5 equipos con muchísima diferencia, un grupo complicadísimo respecto al resto, porque tú ves los grupos de otras categorías y se ve una diferencia de nivel bastante más bestia que ver a un grupo con Recreativo, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Atlético Sanluqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si ves que este grupo, o sea, esta segunda federación, está mucho más competida que lo que era la antigua tercera. Sí, tienes razón. Yo es que a los que dicen que es la tercera porque es el cuarto escalón, tienen toda la razón del mundo, pero es que también es verdad, es una especie de segunda B camuflada. Sí. O sea que los dos tienen argumentos para defender esa idea, ¿no? Hay equipos potentes, bueno, la Antequera que está haciendo una inversión considerable y por eso decía que no está ahí arriba por casualidad. De hecho, el Recre quiso a jugadores de la Antequera y no pudo firmarlos en verano. Está el UCAM de Murcia, está el Mar Menor, que tiene un proyecto bastante importante, los filiales, que siempre son complicados. Bueno, aquí el filial del Betis nos hizo un 7 con este hombre que ha subido al primer equipo, el Juan Cruz. Chaval del zurdo, Juan Cruz. Bueno, metió los 3 goles y pudo haber metido 15 ese día, porque parecía Maradona. Nos hizo un roto espectacular. Vamos, llevaba un partido de los mejores que he visto yo en mi vida. Y bueno, el Sevilla Atlético, que es el siguiente rival del que aquí no se fía nadie, por muy mal que esté la clasificación, porque entre otras cosas aquí está claro que no es que antes no fuéramos humildes, que también, pero se ha aprendido que aquí por el nombre, ni por los socios, ni por la pedazo de afición que tiene, ni por el gran estadio, aquí no se consigue punto si no te lo ganan en el campo. Así que bueno, el Recre, como te decía, ha cerrado la puerta atrás y lo que necesita es mucho gol porque no tiene delanteros por las lesiones, porque le cuesta muchísimo hacer los goles. De hecho, el partido del Burgos en Copa, que ha sido el mejor del año, que creo que José María estuvo por allí, ¿verdad? Hizo un partidazo y le faltó eso, ¿no? Totalmente. De poder ganarle a un equipazo que va a líder, no el mejor partido de la temporada, pero le falta ese rematito al final. De hecho, Juanma, me apunté varios jugadores, ese Recre Burgos, porque yo vi más al Recre el año pasado, este año no he podido verlo tanto. Bueno, Peter me tenía enamorado ya desde que lo vi el año pasado. Peter me parece un jugador que sigo sin explicarme cómo ningún equipo de... A lo mejor no segunda división, pero algún equipo muy top de primera federación no se ha fijado aún en él. O sea, me parece muy extraño. También Arjona, o sea, me pareció que el partido de Arjona contra el Burgos fue muy bueno. Bernardo Cruz, ¿no? Le ha puesto un poco ese muro defensivo atrás. Manu Galán, creo que Manu Galán se hizo un partido súper completo. Luego entrando como lateral derecho, creo que acaba el partido. Sí. Del banquillo me encantó en Valle. De hecho, hablé con un amigo y creo que sí, en Valle, ¿no? Sí, en Valle sí. Que es realmente tiene muchos minutos, ¿no? En Valle, ¿no? Que había tenido un pequeño problema. En Valle empezó jugando una especie de polémica extraña que como yo no estoy certero, la vamos a dejar eso, ahí. La polémica, sí, eso me contaron. Y
vamos a dejarlo ahí, desapareció, pero sí es verdad que es un jugador que tiene unas cualidades físicas impresionantes, pero lo ha comentado muchas veces el entrenador Abel, que tácticamente le falta muchísimo, que viene de otro fútbol, de otro estilo, bueno, como dices, salió el día del Burgos y no hizo nada mal contra un equipo que está en el primero de primera, ¿no? Y lo de Peter y Arjona, por supuesto, se salió el año pasado, fue una gran apuesta de Alberto Gallego y de Dani Arejo, y Peter tiene todas las características para llegar al fútbol profesional. Totalmente. Es verdad que este año le dieron un banquillazo y lo dejó caer Abel Gómez porque no tenía la cabeza en su sitio. El año pasado también le pasó algo similar, pero con Peter centrado y con el equipo acompañando, porque un jugador solo no hace absolutamente nada. Peter es un jugador tremendo y con una capacidad física, incluso puede jugar de delantero, de extremo, de interior. Es un jugadorazo que ojalá siga dando el rendimiento que se le presupone y que sabemos que puede dar. Incluso llegó a jugar el año pasado algún partido de lateral, ¿no? No recuerdo yo. El día del Utrera, Sí, es que yo fui al Utrera Recre, el primer partido sí. de Tercera Federación, y creo que ese partido lo juega de lateral, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y otras veces también, pero es que el año pasado Alberto Gallego utilizaba tres centrales. El Recre dominaba mucho, entonces tenía a dos carrileros muy largos. Claro. Peter, por un lado, y Juanjo Mateo, que el año pasado fue de los máximos goleadores, que hizo otra temporada espectacular, canterano del Betis. Y los dos laterales eran prácticamente extremos siempre. Llegaban muchísimo a zona alta, por eso tenía tanto gol Juanjo, por eso tenía tanto gol Peter. En defensa de cuatro jugó alguna vez detrás, pero es lo que le gusta y está claro porque lo ha dejado ver tanto físicamente como verbalmente. Lo que le gusta es jugar de extremo izquierdo, o incluso cuando hemos tenido problemas arriba ha sido una solución para jugar de segundo delantero y lo ha hecho muy bien. En pretemporada lo probaron también contra equipos fuertes y también jugó arriba bastante. Así que sí, Peter es un jugadorazo y ojalá de todo lo que se le presenta. También me gustó mucho que entró del banquillo Yago Díaz. Yago Díaz tuvo, de hecho, que habla del gol y demás, tuvo una jugada tremenda Yago Díaz, que es de esas que dice, si tiene ese último pase o ese último hombre que termine de meterla, es que seguramente el partido no se hubiera ido a penaltis. Yago estuvo aquí el año que el Recre fue campeón de segunda vez, pero el campeón no subía, que fue una gran faena, porque fue una temporada espectacular con Salmerón al mando. Ese Recre estuvo 22 partidos sin perder, me parece. De esos 22 ganó 16, hizo una remontada espectacular en la segunda vuelta y los fallos en el playoff maldito pues nos condenaron, ¿no? Y después vino lo que vino, de quedar primero y casi rozar la gloria, pues a lo que vino después. Yago es verdad que tuvo una lesión muy fuerte, creo que fue el ligamento cruzado también. No volvió después de Majadahonda a tener esa agilidad, esa rapidez, ¿no? Ese sprint que aquí en su año fue impresionante, de los mejores extremos de la categoría sin duda. Y ahora lo que tiene, yo creo que es más experiencia, más fútbol, más saber posicionarse. No destaca por su rapidez, y no es que la haya perdido del todo, por supuesto, eso no se le va 28, 29 años que tiene, pero tiene otro tipo de fútbol. Y el Recre, para sentarse y para saber a lo que juega, hasta que Abel ha encontrado todas las piezas, una de las piezas clave, hasta ahora ha sido él. Así que no ha marcado un gol, creo. Yo creo que puede marcar muchos más. Pero sí, está siendo de los hombres que sabe que domina el centro del campo y de los que se le nota la experiencia en esta categoría, por supuesto. Juanma, en líneas generales, ¿cómo estás viendo la categoría? Porque decías antes de que no es una sorpresa por lo bien que está haciendo las cosas, por ejemplo, la Antequera, que a priori cuando uno ve el grupo en la jornada 1, lo ves ahora en la jornada creo que 10 o 11 que estamos, es una sorpresa, ¿no? Que no nos esperamos tal vez ver ahí al Mar Menor o al Antequera a principio de temporada y ver, por ejemplo, tan abajo al Sevilla Atlético, que venía después de casi prácticamente salvarse el año pasado y tener una situación caótica al final y tener que descender a segunda federación, al Jerez Deportivo, que venía a hacer las cosas bien y que tiene a priori una plantilla con mucho nombre, el Betis Deportivo, el Atlético Sanluqueño, que habla. Sí. Eso es, Sanluqueño es otro de los equipos fuertes que seguro va a estar arriba. Al final, una clasificación un poco caótica. ¿Cómo ve la división en líneas generales y al Recre en ella? Pues mira, llevamos creo que son 11 partidos, ¿no? Un tercio de la liga prácticamente. No sé qué decirte. Te tengo que ser honesto, porque me esperaba un poquito más de potencia en algunos clubes, pero sin embargo otros que presumía que iban a estar muy fuertes del inicio, si lo Recre, incluso San Roque del Lepe, con Pavón y Tupas, que bueno, ya dio el Getafe otro susto en Copa demostrando lo que puede llegar a ser ese equipo, ¿no? El Saluqueño, Ucán, ojo al Yeclano,
allí en la Constitución es difícil sacar puntos, tiene muy buena imagen de esa perder el primer partido. Entonces, por competitividad me parece muy buena, por juego el Betis me gustó muchísimo y poco más. Entonces, yo era de los que al principio de temporada decía que el Recre quedar primero, hombre, ojalá, ¿no? La exigencia de subir tiene que subir de primero o de quinto, como sea, pero tiene que subir y esa es la exigencia que va a tener. Pero ahora de que ha pasado estos 11 partidos, igual el Recre tiene más opciones de ser primero de la que yo pensaba, aunque todavía tiene que firmar mucho. Soy muy pesado, pero es que le falta efectivo, le falta gol y sin gol es muy difícil ascender y bueno, y de terminar de encajar. Así que no sabría qué decirte si me esperaba mucho más de esta categoría. De algunos sí y de otros me están decepcionando. Sí, sobre todo de la sorpresa, ¿no? De los que se veían más en la parte baja de la tabla. Por ejemplo, hemos visto un Utrera que ha empezado, sobre todo también ayer en el San Juan Bosco, siendo muy duro, o el Yeclano Deportivo, y saliendo con facilidad de esas zonas bajas de la tabla. No me refería a eso, creo que estoy muy de acuerdo contigo, Juanma. Me esperaba yo también mucho más de, por ejemplo, del Jerez, que para mí está siendo con diferencia la gran decepción de la categoría. Probablemente con el Sevilla Atlético, aunque uno si ve los partidos del Sevilla Atlético es consciente de los infortunios que ha tenido. La pelotita. Que si la pelotita no entra, esto no vale para nada, esto es así. Pero bueno, más allá de eso, equipos que han sorprendido y otros que han decepcionado. Sí, de hecho, la pelotita lo que dice es Abel Gómez estaba en la calle en la sexta o la séptima jornada creo que era. El Recre gana en el 94 con un gol de falta, mete un golazo a Arjona, por supuesto, por la escuadra. Y a pesar de la victoria, llevaba ya el Recre 4 partidos sin ganar, mucha gente de arriba no contaba con él. Y se la aguantó. Y a partir de ahí el Recre ganó 4 seguidos. El empate del otro día Utrera, que pudo ganar y pudo perder. Muy difícil el campo de Utrera, otra vez, el querido enemigo del año pasado. Y esa pelotita que entró con ese gol de Arjona en el último minuto, que si se hubiera desviado 20 centímetros al lado, hubiera salido, no sabemos lo que hubiera pasado con el Recre y dónde estaría el Recre ahora. No quiere decir nada, todavía queda tantísima liga, pero que la pelotita entre, es que de eso va la cosa, ¿no? De momento, con 4 golitos que ha marcado en las últimas jornadas del Recre, las últimas 5 jornadas, pues se ha puesto arriba y acechando a la antequera, la esa pelotita que muchas veces nos da demasiado disgusto. Decir, Juanma, del Sevilla Atlético en Huelva no se fían. Más allá de lo que se ve en la clasificación, se ve que evidentemente en la plantilla talento hay, porque filial, aunque no esté en su mejor momento, tiene uno de los mejores filiales de España y con diamantes en bruto, con muchos por pulir, por supuesto, porque sí, la situación es la que es, pero que no se fíen en Huelva, ¿no? De lo que pueda, de la sorpresa que puede dar el Sevilla Atlético, sobre todo con la sorpresa que ha dio en su día el Betis Deportivo, ¿no? Con esa actuación estelar de Juan Cruz. Correcto. Además, bueno, sabemos que el Sevilla ha tirado mucho de los jugadores que deberían estar en el Sevilla Atlético. Sabemos que ha habido un cambio de entrenador con todo lo que se supone de inyección moral. Sabemos que viene de casi remontarle a un equipo que está arriba, al Mar Menor, igualarle a los 2 goles. Eso no es casualidad. A un equipo que está arriba le iguala un 0-2 es difícil. Así que es verdad que no tenemos conocimiento exacto de todos los jugadores, por lo menos yo, no la piedra. Pero es evidente que siendo un filial, siendo del Sevilla, sabiendo cómo se trabaja en el Sevilla, el Betis también en este caso, son 2 canteras espectaculares, aquí no se fía a nadie y de la experiencia que hasta el Cádiz Mirandilla, que es ese equipo de gran nombre y con gran nombre también, el Recre no estuvo fino ese día y no consiguió ganar tampoco. O sea que a las 4:30 ahí tiene que salir el Recre con el cuchillo entre los dientes y bueno, también el economía se tienen que escapar muy poquitos puntos porque fuera, en partidos como el de Utrera, lo hemos visto, también te van a dar bocados, claro. Ojo el Ramón Blanco, el campo complicado, el Sevilla Atlético yo creo que no mereció perder porque fue un error grotesco del guardameta, pero tampoco hizo méritos para ganar, fue un empate, hubiera sido un empate, pero es que muchos equipos están pinchando ahí contra el equipo de el Cádiz ha pegado un subidón tremendo. Y está ahí arriba, la verdad es que para mí es otra de las sorpresas del Cádiz Mirandilla. Yo no sé si se ha enfrentado ya al Recre, ¿puede ser? Sí, se enfrentó en las primeras jornadas y hubo un empate, claro. El Recre no fue capaz. Es verdad que cogió el peor Recre de la temporada, todavía arrancando, con muchas dudas, y no sé si ahora podría ser un resultado distinto. Esto es fútbol ficción, como siempre, pero no, el Recre no fue capaz de ganar al Cádiz. Yo creo que ni fue mejor en muchos momentos del partido. Juanma, ha comentado que necesita refuerzo el Recre en invierno. Yo estuve hablando allí con
con aficionados allí en Huelva el otro día contra el Burgos. Y hablando de la Antequera también y demás, porque justo era muy reciente el partido que había tenido el Sevilla Atlético con el Antequera. Por ejemplo, Mensa nos encantó. A mí, pero del Mensa Sevilla Atlético. en el centro del campo nos encantó. Pero sobre todo le dije un nombre que yo creo que por características se asemejaba un poquito a lo que le falta ahora mismo el Recre, que es un poco más de llegada. Y me dijeron que se había rumoreado mucho con su llegada y demás, que era Luis Alcalde, de Sí, la Antequera. Y te quería preguntar por él. Esto es, de hecho, cuando te comentaba al principio que el Recre no pudo firmar a jugadores que al final se fueron a la Antequera, me estaba refiriendo a Luis. Y hace poco, en una entrevista, no recuerdo el medio, si no lo diría, por supuesto, Huelva Televisión, estuvo Dani Alejo, y yo creo que se le escapó una media sonrisa diciendo que el Recre le gustaba mucho Luis y que iba a intentar ahora en invierno. ojalá pudiera recabar el Recre, porque él también lo quiso cuando él estaba en el Algeciras, y él también lo quiso para el Algeciras. O sea, Por tiene refuerzo de calidad, entre cejas, sí, lo tiene entre ceja y ceja, y bueno, quién sabe. El Recre, como tiene que aspirar a lo máximo, me imagino que hará varios esfuerzos y quizás uno sea ese. No se sabe nunca lo que puede pasar, ni lo que puede suceder el Antequera en el último momento, y más si sigue arriba la Antequera, pero sí, es uno de los nombres que está encima de la mesa. Hombre, claro, es que sí. Y vamos a poner en el supuesto, 30 de enero, está Luis Alcalde ya en Huelva. No solo es que te refuerces con un grandísimo jugador como Luis Alcalde y todo lo que conlleva eso, que es paliar una de las posibles debilidades que tiene el Recre arriba, que es la llegada también. Pero es que también estás debilitando directamente a un rival que está ahí arriba y ahora mismo es el rival directo junto al Mar Menor del Recre, ¿no? Sí, exactamente. Sería un gol por partida doble, pero es que tú sabes que el fútbol es muy caprichoso. El año pasado, una de las estrellas que teníamos en el Recre era Chendo, que venía del Linares, con una pistola espectacular, y el hombre, entre las lesiones, la mala suerte y todo, pues al final conseguimos al delantero deseado por todos y no metió los goles esperados, mucho tiempo lesionado y demás. No te garantiza, Luis, que venga aquí y la parte, porque también necesita que el equipo le acompañe. Una isleta sola arriba no va a solucionar las carencias, ¿no? Y además, como te digo, no es solo un delantero que hace falta, yo diría que dos, más que Morillo vuelva y se recupere, más quizás alguno más de media puntilla, rapidillo, otro estilo de que no sea un 9 puro, más un medio centro atrás. Bueno, yo es que veo, aunque esté el Recre mejorando, veo algunas carencias todavía, o será el miedo que tengo a que no hagan una segunda vuelta como merece, ¿no? Que ojalá que sí, y ojalá que Abel le siga sacando el rendimiento que ha sacado en este. Eso sí, ya lo has dejado claro, el objetivo es ascender. Lo que no se negocia es la competitividad más arriba. No sé qué techo se pone. Bueno, techo imagino que ninguno, ¿no? En el mundo del fútbol no hay que poner ese techo, ¿no? Pero el objetivo realista del Recreativo de Huelva de aquí a corto o medio plazo, Juanma, tú que vives el Recreativo desde la cercanía y como aficionado también, ¿dónde crees que está? ¿Primera federación o volver al fútbol profesional segunda división? El Recre tiene que estar en primera división. El Recre es el decano del fútbol español. Yo he crecido con un Recre potentísimo en segunda, con jugadores maravillosos que no subieron por pena, Luzardo Alzugaray, Malaver, Sevillista, bueno, los Zambrano, que fue presidente también. Yo he visto el Recre codearse con los mejores, yo he visto al Recre meterle un 0-3 al Madrid, llegar a una final de Copa, ser un equipo importantísimo en segunda y solo un nefasto dirigente que nos llevó a segunda B y a partir de ahí empezaron todos los problemas económicos que casi nos hacen desaparecer, ha hecho que estemos donde estamos. El Recre tiene que estar en primera división, pero hay que ir paso a paso, evidentemente no podemos subir 4 escalones. Hay que subir, porque el año pasado había que subir sí o sí. Este año hay que subir sí o sí, y si no se sube va a ser un desastre. La gente, si no se sube, volverá a apoyar, y si no hay 10.000 habrá 12.000. Y cuanto peor va la cosa, más gente se vuelca con el Recre, que están medio locos, afortunadamente, pero el Recre tiene que estar en el fútbol profesional lo antes posible, por supuesto. Evidentemente, este año es innegociable que el ascenso, y aunque no lo nombren muchas veces los jugadores, es el que viene, sabe que viene con la presión esa de que o se sube o se fracasa, y ojalá si se subiera este año, el año que viene, también tiene que ser mirar otra vez a otro ascenso, que cada vez va a ser más difícil, por supuesto, pero un equipo que en la antigua tercera división, en la cuarta división española ahora tiene a más de 10.000 abonados, que le acompañan 500, 800, 1.000 personas allí donde va, que le animan, como vio José María el día del Burgos, el ambiente que hubo tan precioso en un partido de Copa con un equipo que lleva unos años malísimos, que tiene que aspirar a lo máximo
pasito a pasito, por supuesto, pero Decano tiene que estar en primera, sí o sí. Al final esto es como te comentaba antes, Juanma, lo complicado que hizo el Recre el año pasado de venir de descenso y del tirón subir, regresar otra vez, bueno, no regresar, pero bueno, volver a subir ese perdaño de tercera federación a segunda federación, ahora que vienes de un ascenso, te tienes que intentar agarrar al tren de volver a ascender porque eso psicológicamente es un plus tremendo. Lo estamos viendo en clubes como el Dense, por ejemplo, que llega a primera federación y como viene con ese empujón de haber subido, bueno, vimos perfectamente hace ya unos años a ese Granada Club de Fútbol en segunda división B, del tirón segunda división, segunda, primera. Mallorca cuando viene de la crisis económica tremenda que casi desaparece el club, segunda B, segunda, primera. Al final es lo que tú dices, coger esa racha, ese tren y a partir de ahí. Ahora, yo no he visto ningún club en la historia, ojalá lo haga el Recre, pero desde quinta hasta primera sería eso es histórico. Eso es el combo de la historia. Ojalá. Yo, si no sabes en 5 años, en 4 años, en 6 tampoco me importa. No pasa nada. Yo lo sé que no, si no es en 4 es en 6, no, pero es muy fácil hablar, nosotros lo vimos desde aquí, es más fácil, después hay 20.000 inconvenientes, factores, circunstancias, mucha mala suerte con lesiones, jugadores claves, tal. Pero bueno, como te digo, por masa social, por historia, por apoyo, y estamos en el ciclo ascendente. Es verdad que el año pasado, con el cambio de entrenador, con mucha polémica que hubo, yo tenía mucho miedo de decir, un entrenador que ha sacado un rendimiento brutal a la plantilla, siendo la mejor plantilla, más grande, por supuesto, no era el más grande incluso el año pasado, ¿no? Con la afición que tiene. Y bueno, pasó que se fue al Ilicitano, que por cierto hoy han comunicado su destitución, al Alberto Gallego. Y bueno, seguimos en el ciclo en el que parece que estamos subiendo. Y esto, sabéis, hemos comentado, que igual que te acostumbras a perder y el equipo empieza a perder y no sale, empieza a perder. Y lo comentaba hacer antes, yo no sabía por qué, si era por la falta del público que tanto le ayude y demás. Fíjate cómo acabó los 2 descensos que no se lo pensaba nadie que podía pasar al principio. Igual que uno se acostumbra a perder, los ciclos buenos, bueno, parece que se extienden también un poquito. A ver si es verdad, pero vamos. Si en mayo o en junio no estamos celebrando el ascenso, estas palabras no sirven absolutamente. Totalmente. Pero bueno, al final el proyecto es potente, se ha apostado por el Recre, creo que ya se lo merecía, sobre todo la afición, que se pusiera un proyecto en condiciones sobre la mesa y se diga aquí vamos a remar todos juntos. La afición sigue respondiendo, de hecho creo que el único partido a domicilio que no ha llevado tantísima gente el Recre fue el día de Lutrera y porque hubo un problema con las entradas y demás y a modo de protesta. Sí, un poquito de protesta. A modo de protesta se negó esa visita de los aficionados, pero vamos, en el resto nosotros... Vamos, yo flipé el día del Ciudad de Lepe, la verdad es que lo flipé, claro, sinceramente. O sea, el día de la Ciudad de Lepe estábamos hablando con un amigo mío que fue allí a Huelva y nos estaba mandando vídeos que estábamos en directo y es que estábamos flipando. O sea, ese partido... Sí, mira, es que ese partido yo doy un detalle. En primera y no pasa nada, ese espectáculo de bengala. Lo de la gente de la afición del Recre, de verdad, lo digo, que voy a decir yo que soy de Huelva, que soy abonado desde chico y que amo este club por encima de todas las cosas, ¿no? Pero es que es verdad que la gente cuando el año pasado se iba por ahí decía, es que esta afición no puede estar en esta categoría, esta afición debe estar en primera división y lo decía la gente con todo el cariño del mundo, dice, no podéis estar tan abajo, pues no lo hemos merecido estar abajo. Y lo que te decía la anécdota, el año pasado, el de Utrera que tú estuviste, después del doble descenso, después del desastre de temporada, lo normal es que la afición hubiera roto los carnés, después del esfuerzo que hizo para salvar al equipo que no desapareciera, gastándose mucho dinero, porque nos gastamos todos mucho dinero en hacer que el Recre no desapareciera y hacer muchas locuras. Lo normal después de un doble descenso era abandonar el equipo y decir, bueno, el día que gane empezamos a apoyarle. Bueno, pues en Utrera había 1.200 personas del Recre y... O sea, el estadio de los Palacios estaba lleno de... En la peor clasificación de la historia, en el peor momento de la historia, en el peor debut de la historia del Recre, el Recre tiene un campo ajeno. Sí, es verdad que no era el Bernabéu, no iba a llenar con 90.000 personas, pero es que 1.200 del Recre después de un doble descenso a apoyar en su equipo en el peor momento deportivo de su historia. Lo de la gente del Recre es de chapó, pero de chapó y por eso se merecen, como comentabais antes, una alegría tras otra y un año tras otro. Si por ello fuera, se merecen llegar a primera en 4 años. ¿Cómo veis desde el aficionado del Recreativo de Huelva, que siempre ha estado evidentemente en ese fútbol profesional y en entre primera y segunda división, cuando ha caído,
nunca, imagino que, o prácticamente nunca, no sé si tal vez en algún año malo, en segunda B, habéis coincidido con el San Roque del Lepeco, pero ahora os habéis puesto más o menos en ese nivel. También es verdad que en Lepe las cosas también se está haciendo bien, un proyecto bien, un proyecto humilde, pero se está haciendo bien. Y está en esta situación el Recreativo de Huelva, pero ¿cómo se lleva este derbi onubense? ¿Se puede considerar derbi? ¿Lo consideran como rivalidad directa del aficionado al Recreativo de Huelva? Sí, hemos coincidido pocos años. La verdad es que yo recuerdo en la otra etapa mala del Recre, cuando yo era más pequeño, en segunda vez, los años, principios de los años 90 al 98, hasta que llegó don Joaquín Caparrós y logramos subir otra vez al fútbol profesional. Ahí coincidimos también otros 2 o 3 años, no hemos coincidido mucho hasta esta última etapa, y derbi es porque es onubense, rivalidad fuerte. Yo creo que no hay tanta. Yo creo que hay más por el tema de pesados de Twitter, ¿no? Que hacen mucho ruido y una bengala en una habitación, pues llena la habitación de luz y hace que se vea más que los que no tienen bengala, ¿no? Pues eso es así. Por mí, ojalá que el San Roque de DDP llegara lo más alto posible por el cariño, por familia, que tengo mi padre bueno en San Roque y en el Recreativo, o sea que le tengo un cariño tremendo, además de vivir en La Antilla, que es la mejor playa del mundo, o sea que y que no ponga en duda eso, me lo como. Bueno, Así bueno. que ojalá el San Roque es un equipo muy querido por el 90%, creo yo. Sí, una rivalidad sana, cercana, pero sana. Hombre, lo que pasa es que, claro, cuando coincide en una categoría, el pique está. Hombre, claro, obviamente. Y evidentemente, y cuando el año pasado creo que ha sido el único en la historia que un equipo de Huelva ha estado por encima del Recre Sí. 130 y tantos años, ¿no? Que era el San Roque. Pues alguno sacaba la cabeza del San Roque y tiraba una chinita. Oye, pues me parece perfecto. Si se hace con educación y con pique sano, pues maravilloso. Pero además, el San Roque lo entrena Juanma Pavón, que es un emblema del club, y el segundo entrenador, Jesús Vázquez, ya estuvo Pachucho hace unos días, Sí, y le mandamos un saludo. Ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Recre en toda la historia. Sí, que O sea, sí, claro, o sea, y hay muchos recreativistas allí, y bueno, o sea, que yo el San Roque ojalá esté lo más alto posible, y hay rivalidad, sí, no tan histórica, porque se ha coincidido pocas veces, pero bueno, el pique cuando está en una categoría es inevitable que sea el equipo que sea, no ha de ser de la provincia, claro. Lo digo por el espectáculo, aparte de la afición del Recreativo de Huelva, que fue espectacular en el Ciudad del Lepe, sino también la afición del Regre, que también parece que el pueblo está apoyando, evidentemente en un número muy inferior, pero está apoyando también mucho al club, que fue muy bonito ver, ¿no? Ese espectáculo, ya más allá de bengala, sino que el partido estuvo muy animado y que también están haciendo las cosas bien cerquita de Huelva, de la propia provincia. Sí, la verdad es que el pueblo de Lepe ese día respondió con mucho orgullo. Es decir, oye, que tienen no sé cuántos mil y pico de Huelva y nos van a llenar el estadio, 2000 y pico y nos van a llenar el estadio. Y ellos llenaron toda la parte que tenían destinada, el día del Getafe, porque también Hombre, el día de Getafe se vivió una barbaridad. O sea, que es difícil, ¿no? Es que llevar gente a un estadio no es tan fácil como parece, y a lo mejor el San Roque tradicionalmente no ha llevado muchas miles de personas, pero que se hace las cosas bien y se lo merecen, y si el equipo llama la atención y hay partidos como estos últimos que le gusta el pique, le gusta la vidilla que necesitamos todos para vivir un campo, pues perfecto, así que ojalá le vayan lo más posible al San Roque, pero por supuesto que sí. Pues nada, no te vamos a quitar más tiempo, Juanma. El domingo nosotros vamos para allá, narraremos el partido, así que allí seguramente nos veamos. A ver si nos vemos y nos saludamos en persona, hombre. Pues seguro. Y nada, esperemos ver un partido que yo creo que sí. Competido y bonito. Yo creo que va a ser muy competido. La verdad, yo vi al Recre el día del Burgos y se lo dije a Mario. Junto al Antequera ha sido el mejor equipo que he visto yo en la categoría. Sí es verdad que el Mar Menor tiene lo que no tiene el Recre, que es fiable en las áreas. Sí, y el Sevilla es justo lo que no tiene. Exacto. Así que otra cosa. Sí, pero siempre hay un día en el que el equipo que está abajo resucita, y no me gustaría que fuera este domingo. Así que vamos a tranquilizarnos. Bueno, pues el domingo lo veremos, Juanma. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Nada, al contrario, gracias a vosotros por acordaros de mí, y ojalá nos veamos el domingo en Huelva. Perfecto, Juanma. Ojalá también el decano esté lo antes posible, como mínimo en el fútbol profesional. Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo.